Feliz sábado, mis hermanos, a todos bienvenidos. Gracias al equipo de música por el worship o por estas canciones también tan bonitas que nos animan. También a Aris Lady por la historia de los niños. Queridos hermanos, sed todos bienvenidos. Es un privilegio que podamos estar hoy aquí recordando que el Señor está con nosotros y Él trabajando en nosotros. Hoy es un día especial y no porque nos falte un grueso considerable de nuestros hermanos, veo un hueco bastante grande arriba, no, están reunidos, ¿de acuerdo? Hoy es el primer día, como ya se anunció, que la iglesia o el grupo inicial de nuestros hermanos de habla rusa se reúne en el Paseo de la Pechina número 6. Oremos por este proyecto para que sea consolidado, ¿sí? Oremos. Oremos también por bastantes hermanos que tenemos convalecientes o enfermos o ingresados en el hospital. Posteriormente los anuncios se darán más detalles. Mis hermanos queridos, hoy es un día especial. Quiero dar una cordial bienvenida a todos, pero de forma especial a algunas personas que nos acompañan hoy día, hoy sábado. Precisamente estoy viendo ahora a algunos pastores, Alberto Guaita junto con su esposa también, Andrés Tejel, Maybrit, también aquí el pastor Pedro Villá que nos acompaña hoy. Sabemos el motivo, ¿verdad que sí? Como ya lo hemos anunciado. Hoy en nuestra iglesia se va a recordar el 50 aniversario del SEMI, ese seminario que aquí en Valencia comenzó su andadura en aquellos tiempos duros, aquí en España. Es bonito recordar la historia y es bonito ver cómo Dios ha ido guiándola en todo momento. Quiero presentar de forma especial también al pastor Antonio Romero, el cual hoy nos va a dirigir la palabra. Y es algo especial porque él también nos va a recordar un poquito brevemente cómo fueron los inicios de ese seminario, el SEMI, aquí en Valencia. Concretamente aquí en la sede, en la iglesia de Valencia Vives. Hermanos, qué grato privilegio ese, que no estaba como está hoy día. ¿Verdad que sí, pastor? El pastor Antonio Romero nació en Zaragoza, pero lleva prácticamente media vida en California, en los Estados Unidos. Parece que hay algo que se acopla. Ahora, gracias. Y él nos va a dirigir la palabra en esta mañana. Así que, sin más, yo antes de darle la palabra al pastor Antonio Romero, le voy a pedir al pastor Pedro Villá que nos pueda hacer una lectura bíblica. Adelante, pastor Pedro Villá, también con nosotros hoy día. Bienvenidos. Muchas gracias, pastor Eliseo. Gracias a la Iglesia por darnos la oportunidad de estar a vuestro lado. Gracias a todos vosotros por acompañarnos en este día y al pastor Antonio Romero porque coordinando un poco este encuentro de ex seminaristas que hace 50 años iniciamos nuestra andadura aquí en este lugar. A muchos de vosotros os conocimos entonces, otros os habéis incorporado posteriormente en la iglesia, ha ido creciendo la iglesia en otras zonas de aquí de Valencia y queremos ahora centrarnos en nuestro tiempo de reflexión, de comunión con el Señor y de valoración personal de cómo es nuestra vida, nuestra relación con Cristo y también la relación con los hermanos con los que nos acompañáis. El texto que ha elegido el pastor Antonio Romero como texto central de este mensaje se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Dice el texto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que esta reflexión nos acompañe no tan solo en estos momentos, sino a lo largo de nuestras vidas y que el Señor nos bendiga cada instante. Amén.
Antes que nada, quiero decirles que para mí es un privilegio y un honor muy grande estar aquí hoy. Como se ha anunciado, estamos celebrando un grupo de estudiantes, sobre todo de los primeros 4 años o 5 años que el seminario estuvo aquí. Estamos celebrando el 50 aniversario, porque hace ya 50 años, aunque casi no parece que sea así, se nos ha pasado volando el tiempo, ¿verdad? Pero antes de eso quiero decirles que llevo 40 años en California y he pastoreado iglesias de habla hispana, iglesias de habla inglesa, y aunque no he perdido la Z todavía, sí soy consciente cuando hablo en España, soy consciente de que tengo un acento un poquito diferente. Pero al entrar aquí y al saludar a los hermanos y hermanas me he dado cuenta que estoy en casa también, porque oigo diferentes acentos aquí también, ¿no? Así que me siento muy a gusto hoy aquí. Un poquito nervioso porque veo al pastor Andrés Tejel, que fue nuestro profesor, y obviamente es la primera vez que voy a predicar delante de él, y eso siempre nos hace tener un poquito de más precaución, por así decir, ¿no? Y obviamente es un honor estar con el pastor Guaita y con el pastor Pedro Villa, que somos de la misma promoción, por así decir. Nos graduamos en Colón al mismo tiempo, ¿no? Y, hombre, ahora entró Francisco Francesc Gelabert también, compañero de aquellos días. Está Julio Lalmolda, está David Gil, está Cadilla, Fernando Cadilla. En fin, hermanos, esto es de verdad una reunión hermosa y quizá hay otros que no veo en este momento, pero es un gran placer estar aquí. Pero mi saludo especial hoy tiene que ser para la hermana Rosy Codejón. Ella fue la primera persona que empezó a darle los estudios bíblicos a mi familia en Zaragoza hace ya, no sé, como 60 años quizá, más o menos, justo 61, 62 años. Y me da mucho gusto verla aquí, fiel también todavía como una fiel obrera del Señor, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted y a don Ángel, ¿verdad? Por la ayuda y la inspiración que fueron para nosotros, no, para toda la familia. Hoy se me olvidaba decir también, al entrar vi a Vicente. Claro, aquí en Valencia hay tantos Vicentes, quién sabe quién es. Pero vi a Vicente y me dice, yo a ti te conozco. Y digo, claro que sí, tú me vendiste hace como 49 años la primera moto que yo tuve aquí, una Vespa que él me vendió. Y todavía le digo, y me acuerdo exactamente por cuánto me la vendiste. 700 pesetas. No está mal, ¿verdad? Si lo hubiera guardado hasta hoy, quién sabe si sería ahora, tendría mucho valor por ser tan antigua, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Es difícil escoger un tema para predicar, ¿verdad? Yo soy un enamorado de la gracia de Dios, porque la he experimentado en mi vida y porque me llevó un tiempo hasta que lo pude descubrir y gozar de ella. Y hay muchas personas que tienen diferentes opiniones, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante en la palabra de Dios? En la religión, ¿qué es lo más importante? Bueno, yo respeto obviamente todas las opiniones y todos tenemos que respetar todas las opiniones, ¿no? Pero la opinión de Cristo es la única que de verdad es correcta. Y acabamos de leer en San Juan capítulo 17, donde dice que todo el propósito de la palabra de Dios, todo el propósito de la revelación divina es que conozcamos a Dios. ¿No dice así? Esta es la vida eterna, esto es lo más importante, que conozcamos a Dios y que conozcamos a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Obviamente porque a través de los siglos y aún desde la eternidad, el enemigo ha intentado distorsionar completamente el carácter de Dios. Por eso es bueno que podamos llegar a conocer a Dios como realmente es, ¿no? Y
Una de las cosas que peor se entienden y que yo entendía peor era el tema de la justicia de Dios. Yo tenía miedo de Dios. Y yo no creo que soy el único, porque muchos de nosotros hemos crecido con esa idea de que Dios es un Dios malo, justiciero, vengativo, que está pendiente de los fallitos que cometemos y que no se le pasa nada por alto, sino que está detrás de nosotros, tomando nota en ese libro donde tiene todo escrito, todos los fallos y los pecados y los errores que cometemos, ¿no? Y como todos cometemos errores, pues siempre nos sentimos frustrados, nos sentimos incompletos, no conocemos a Dios. Por eso quiero brevemente hoy, en la próxima hora y media, en los próximos 20 minutos quizás, no se preocupen, hablar un poquito acerca de cómo es la justicia de Dios, cómo es el carácter de Dios. Así que abran en Romanos capítulo 1 y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Romanos 1, vamos a empezar en el versículo 16. Y dice, este es un texto muy conocido de todos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora viene algo muy interesante, subráyenlo en sus Biblias, a todo aquel que cree, primeramente al judío, obviamente, y también al griego, al valenciano, al rumano, al californiano, no importa de dónde sea, ¿no? Es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es interesante esta expresión, a todo aquel que cree. Y ahora van a ver por qué. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, en el Evangelio se revela, se muestra, ¿no?, la justicia de Dios. Y dice de fe a fe. Esa es una expresión que quiere decir de principio a fin. Decimos de pe a pa, ¿no? Es decir, se revela completamente la justicia de Dios en el Evangelio. Porque ustedes saben que hay muchas clases de justicia, ¿no? En los países, ¿qué es justicia? Bueno, la definición de justicia es darle a cada uno su merecido, ¿no? Distribuir correctamente las responsabilidades, así que cada uno recibe lo que merece, ¿no? Esa es una buena justicia. Por eso, a veces nos enojamos, nos sentimos mal cuando un criminal, por ejemplo, comete un crimen horrible y a los 2-3 años sale de la cárcel. ¿Cómo se siente usted? Y uno dice, no hay derecho, no se ha hecho justicia, porque esa persona merece un castigo más grande, ¿sí o no? Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, pero en Estados Unidos hubo un caso grande hace unos 15 o 20 años de un jugador de fútbol americano muy famoso, se llama O.J. Simpson. ¿Han oído ustedes hablar de él? Bueno, él cometió 2 crímenes, mató a su esposa, mató a otro muchacho que estaba con ella y todo el mundo sabía que era culpable. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue el resultado del juicio? Salió inocente, no culpable. Y eso creó un cierto malestar, ¿no es cierto? Lo mismo que sucede cada vez que vemos que una persona culpable no paga la deuda que tiene con la sociedad, no se ha hecho justicia con él. Pero normalmente son excepciones. En nuestros países industrializados la justicia es relativamente buena, ¿verdad? Ahora, no es así en todas partes. No hace mucho, en Arabia Saudita condenaron a una niña de 13 años
a 50 azotes en la espalda. ¿Y saben por qué? Porque llevó un teléfono móvil a su clase, a la escuela. ¿Les parece que eso fue una sentencia correcta? Imagínense, si tuviéramos que darle 50 azotes a cada jovencito que lleva su teléfono a la escuela, entonces no pararíamos en todo el día, ¿no es cierto? No, y cuando uno lo piensa bien, ¿se imaginan a una niña de 13 años en la espaldita, desnudita, darle 50 azotes? No hay derecho, ¿verdad? Eso es muy estricto, es terrible. Ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo en eso. Hace unos años también, y yo lo tengo en un recorte de periódico, en Singapur, que es una ciudad muy limpia, muy bonita, condenaron a un muchacho americano, un jovencito americano, lo condenaron a 20 azotes porque tiró el chicle en la acera, en el suelo, en la acera. Eso ya no me pareció tan mal, porque acabábamos de poner en mi iglesia, donde yo estuve 10 años, una iglesia de más de 1.300 miembros, acabamos de poner una alfombra nueva en toda la iglesia. ¿Y qué creen? Pues los niños tiraban los chicles en la alfombra. ¿Y ustedes saben lo difícil que es quitar un chicle de la alfombra? Teníamos que usar un spray de un aire helado que congelaba el chicle y entonces se rompía como el cristal. Era la única manera de limpiar el chicle. Por eso cuando dijeron 20 azotes a este por tirar el chicle, yo pensé, bien hecho. ¿No? Y yo pensé, debería de estar esa misma ley aquí en California también. Pero esa fue mi primera reacción, obviamente, ¿no? Después, cuando lo pensé un poquito más, pensé, no es correcto. Es demasiado estricto, ¿verdad? Es demasiado cruel ese tipo de justicia. Es más, llegó hasta tal punto que el gobierno americano intercedió en Singapur por este jovencito. Ahora, no recuerdo si al final le dieron los azotes o no. Por eso es importante que entendamos qué es la justicia de Dios. Y dice aquí en el Romanos 1 que es en el Evangelio donde se revela, donde se muestra cómo es realmente la justicia de Dios. Vamos a ver, antes de ver cómo es la justicia de Dios, vamos a ver cómo somos nosotros, cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Vamos a leer varios versículos, no mucho, pero abran de nuevo en Romanos capítulo 1. Vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 22, que nos da una descripción de cómo somos los seres humanos, ¿ok? Y en esta descripción que nos da, en estas características que vamos a ver, quizá estamos alguno de nosotros también, ¿ok? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual, bueno, versículo 26, es toda una lista de las perversidades que han hecho los seres humanos. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, podríamos continuar, ¿verdad? Ahí hay una descripción de toda la humanidad, incluidos nosotros. Y bueno, para no cansarles mucho, vayamos al capítulo 3 y en el versículo, vamos a ver un momentito, 23, miren cómo dice en resumen, 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y si dice todos, ¿estoy yo incluido ahí? ¿Estás tú incluido ahí? Todos hemos pecado, por tanto todos estamos mal, todos estamos condenados.
no tenemos remedio, no tenemos esperanza, no tenemos salida. Pero continúen leyendo en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos estamos perdidos, pero hemos sido justificados gratuitamente, ¿no es cierto?, por la redención que Cristo nos ha ofrecido. Somos justificados, es decir, somos declarados justos, declarados inocentes o no culpables de esas características y de esas cosas malas que hemos hecho, puesto que dice que todos hemos pecado, ¿no es así? La justicia humana depende de lo que uno ha hecho, ¿verdad? Pero la justicia divina, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Dios hace, depende de la misericordia y del amor de Dios. Hay en la palabra de Dios dos ejemplos, porque San Pablo está escribiendo esto y como un buen expositor, escritor, no solamente da la teoría, pero ahora explica con dos ilustraciones hermosísimas cómo funciona este concepto de la justicia de Dios y cómo nosotros podemos aprovecharnos, podemos servirnos de esa justicia. Vengan al capítulo 4, lo tienen ahí justo después del 3. En el capítulo 4 da dos ejemplos y usa dos personajes bíblicos que son los más importantes en la historia de Israel: Abraham y David. Estos dos hombres fueron los padres, por así decir, de la nación israelita, del pueblo israelita, ¿no? Abraham obviamente fue el que comenzó, al que Dios le dio la promesa, hizo el pacto con él, y David obviamente fue el rey más poderoso que hubo en Israel, el que pudo unificar a todas las tribus y el que durante su reinado alcanzó Israel la máxima extensión, el máximo poderío, podríamos decir, fue Israel una potencia mundial en esa época. Por eso los israelitas consideraban a estos dos los más importantes personajes de toda la historia. Por eso en San Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: esta es la genealogía de Jesús, hijo de Abraham e hijo de David. ¿No es cierto? Es decir, Jesús viene de los dos grandes personajes en la historia de Israel. ¿Qué pasó con Abraham? Ustedes saben la historia, no vamos a leerlo todo porque aquí mismo nos lo explica. Miren cómo dice en el versículo 2, capítulo 4 de Romanos, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense cuál es la condición. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes recuerdan la historia. Abraham había recibido esa promesa de parte de Dios de que de su simiente, de su descendencia, saldría el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, del que nacería el Mesías, y sería una nación grande, tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Todos recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham. Y esa nación israelita tendría el propósito de ser un testigo, un testimonio, un modelo ante el resto de las naciones del mundo de un pueblo que sigue las normas y las leyes de Dios. Y creyó Abraham porque él tenía, aunque creyó al principio, conforme se iba alargando un poquito su vida, ya tenía 80 años. Y su esposa tenía 80 años también. Yo no sé a qué clínicas de fertilidad fueron, pero la cosa es que Sara no se quedaba embarazada. Y con 80 años ya había pasado la menopausia, quién sabe, ya era imposible, ¿verdad? Y un día estaba Abraham pensando en esas noches que uno no puede conciliar el sueño, y estaba pensando, bueno, ¿qué va a pasar? La promesa no se va a cumplir conmigo, así que voy a declarar como heredero
a su siervo Eliezer, que normalmente en aquella época esa era la costumbre. Si no podías tener hijos o no tenías hijos, la herencia pasaba al mayordomo, al criado mayor de la casa, y en ese caso era Eliezer. Y estaba preocupado, obviamente, pero el Señor le dio una visión por la noche a través de un sueño y le dijo: mira, Abraham, sal aquí afuera. Eso está en Génesis capítulo 15, lo pueden leer en la casa. Sal afuera, le enseñó y dijo: mira, ¿ves el cielo hermoso lleno de estrellas? Le dijo: así va a ser tu descendencia. Y Abraham miró las estrellas y se miró a él, y yo no sé si de reojo miró a Sara, y ambos tenían 80 años, y dijo: bueno, no lo entiendo, pero lo creo. Y entonces dice aquí: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, lo que pasa es que nosotros en el lenguaje moderno tenemos una idea diferente de lo que es creer, ¿no? Nosotros pensamos que creer quiere decir un conocimiento intelectual de algo. Pero creer en la Biblia es más que conocer intelectualmente algo. Creer quiere decir aceptar de todo corazón. Es confiar, porque tener fe quiere decir confianza. Creer de todo corazón quiere decir confiar de todo corazón. Igual que usted confía y le entrega su vida en las manos del cirujano que lo va a operar. No han tenido ustedes. ¿Quién ha tenido alguna operación grande o pequeña? Oh, muchos. ¿Y usted conocía al cirujano? Muchas veces ni se conoce. Pero usted confía en el cirujano y se pone en las manos del cirujano. Es ese tipo de confianza la que quiere decir en la Biblia creer. Es decir, entregar, rendir la vida completamente a Dios, ponerse en las manos de Dios, confiar en Él. Entonces, si confías en Él, dice, eso es aprovecharse de la justicia, recibir la justicia de Dios. Porque nosotros a veces creemos en muchas cosas, pero no confiamos, ¿verdad? Miren, hay la historia de un gran malabarista, o no sé cómo le llaman, que se llamaba el Gran Blondín. Lo pueden mirar en Google después de salir de la iglesia. El Gran Blondín era un hombre, era de origen francés, que andaba en la cuerda floja, o cuerda como, ustedes saben cómo andan en los circos, en la cuerda así. Bueno, él era tan bueno que en Estados Unidos cruzó muchas veces de un lado a otro las cataratas del Niágara. Imagínense, no sé cuántos lo habrán visto en película o en fotografía, qué tremendas cataratas. Imagínense cruzar de un lado a otro en la cuerda floja. Lo hizo varias veces. Es más, en una ocasión llevó una carretilla y cruzó con la carretilla, y en la carretilla llevaba una cocinita de esas, me imagino, como de camping, y en mitad de las cataratas se frió unos huevos y se desayunó allí. Imagínense. No creo que le dio tiempo a freír las patatas, pero por lo menos frió los huevos. Se los comió y regresó de nuevo con la carretilla. Es más, había varios periodistas, y uno de ellos, no sé de qué periódico, del New York Times o de algún periódico de esos grandes, le dijo al Gran Blondín, le dijo: yo había oído hablar de usted, pero ahora que lo veo, ahora creo en usted. Y le dijo el Gran Blondín, le dijo: bueno, si es cierto que crees, súbete en la carretilla y te llevo al otro lado. Y cuando le dijo esto y se giró a mirar, ya había desaparecido el periodista. Creía en él intelectualmente, pero no confiaba en que lo iba a poder llevar salvo y sano a la otra orilla. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que está diciendo la palabra de Dios es que
La justicia de Dios, la manera de aceptar la justicia de Dios es creyendo en Él, pero creyendo de todo corazón. Por eso, cuando Felipe se encontró con el etíope, eunuco etíope, y quería bautizarse, Felipe le dijo: ¿crees? De todo corazón, ¿no es cierto? No solamente crees intelectualmente, es decir, ¿aceptas a Cristo de verdad como tu Señor y Salvador? Ahora, si así lo aceptas, no hay problema. Crees de todo corazón, aceptas a Cristo de todo corazón. Y entonces, miren qué hermoso versículo. Espero que todos lo tengan subrayado en sus Biblias, pero si no lo tienen, léanlo conmigo ahora. Capítulo 4 de nuevo, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Han subrayado ese versículo? Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿No es cierto? Porque cuando usted recibe su cheque o recibe su salario al final del mes o al final de la semana, eso no es un regalo que le hace el patrón, ¿no? O el empleador, ¿no? El jefe. No es un regalo, ¿verdad que no? Porque usted trabajó. Pero cuando a usted le dan un bono especial o le dan algo, en mi época era la paga del 18 de julio, no sé cómo será ya ahora. Ahora será el 1 de mayo, el 1. En junio. Bueno, cuando uno recibe un regalo de alguien, ¿verdad que uno aprecia de verdad los regalos? Porque uno no ha trabajado para recibir un regalo. Un regalo es eso, es gratis. Y de ahí es de donde viene la palabra gracia, viene del latín gratia, que quiere decir gratis. Es más, en inglés hay una expresión muy interesante, porque en inglés para decir que algo es gratis, dicen es free gratis. Es decir, es gratis gratis. Y así es la gracia de Dios, es completamente gratis, es un regalo. Por eso dice, al versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su confianza en él le es contada por justicia. Voy a leer una cita del Camino a Cristo. Dice: con el don extraordinario de Cristo, Dios ha rodeado todo el mundo con una atmósfera de gracia, tan real como el aire que circula alrededor del globo. Así que el Señor, al darnos a Jesucristo, ha rodeado este mundo, dice, igual que el aire nos rodea a todos, creyentes y no creyentes, así rodea la gracia de Dios a todos nosotros. Y ahora San Pablo usa otro ejemplo, pone otra ilustración, versículo 6. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, esto, hermanos, es maravilloso. Ustedes recuerdan la historia de David, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero nos viene a la mente cuando pensamos en David? Lo primero que nos viene, porque ya lo aprendimos desde niños, fue la batalla con Goliat, ¿verdad? Eso es lo primero que nos viene a la mente. Pero los que ya hemos leído la Biblia muchas veces, ¿qué es lo segundo que nos viene a la mente acerca de David? Pues los fallos y los pecados que tuvo, ¿sí o no? David desobedeció o transgredió todos los mandamientos de Dios, prácticamente. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan que un día, cuando era rey poderoso, estaba mirando por la ventana, no tendría mucho que hacer, no tenía teléfono ni iPad, y estaba mirando y vio a una mujer hermosa que estaba bañándose, ¿verdad? Yo no sé
sería muy hermosa, no sé cuán inteligente era, eso es otro asunto. Y se le gustó, fue amor a primera vista, ¿no? Y entonces la mandó llamar, tuvieron un affair, tuvieron ahí amoríos, tuvieron relaciones íntimas y se fue a su casa. Y como al mes o así, cuando no le vino su periodo menstrual, le mandó una nota diciendo: estoy embarazada. ¿Y ahora qué? ¿No es cierto? ¿Y ahora qué? Y el rey dijo: no hay problema, yo me encargo de eso. Ok. Mandó llamar al esposo de ella, que era Urías, que no era israelita. Urías era eteo, de otro país, hitita. Seguramente era un mercenario en el ejército, pero un hombre honesto, íntegro, increíblemente íntegro, mucho más que el mismo rey David. Entonces le dijo: no hay problema, dio una excusa, he venido para algo, ¿no? Así que esta noche vete a tu casa y no hay problema. Entonces pensó, duerme con ella y ya el hijo, pues ya está el asunto solucionado. Pero Urías era un hombre honesto y dijo: no, yo no puedo dejar a mis compañeros en la batalla y yo venir aquí. No, eso no. El rey dijo: no, ahora tengo otra arma más poderosa. Lo invitó a cenar, le dio abundante comida, le dio vino, lo emborrachó y dijo: ¿qué? Ahora sí puedes irte. Tampoco funcionó. Y entonces el rey dijo: bueno, no me queda ya más remedio que arreglarlo de otra manera, ¿no? Como la mafia siciliana o quién sabe cómo. Entonces le dijo: mira, le dijo al capitán o al general: déjalo solo en un momento de peligro y ahí ya nos solucionamos el problema. Y así fue, solucionó el problema. Qué triste que David cometió este tremendo pecado, no solamente el homicidio, no solamente el adulterio, no solamente la codicia, en fin, todos los otros, apoderarse de lo que no era suyo, todos los mandamientos de Dios los desobedeció, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo que sucedió? David reconoció su pecado, se arrepintió genuinamente y confió en Dios, confió en aquel que justifica al impío. Y su fe le fue contada también por justicia. Ahora, siempre hay personas que dicen: bueno, pero también tuvo que pagar ciertas consecuencias. Sí, es cierto, hermanos, el pecado siempre deja ciertas consecuencias en la experiencia de uno, obviamente, ¿no? Pero la pena máxima del pecado, el Señor ya la solucionó. Aunque en esta vida quizá tenemos algunas dificultades como consecuencia de nuestro pecado. Bueno, hay una ilustración de un niño, de un padre que le enseñó a su niño cuáles son algunas de las consecuencias, cicatrices que quedan del pecado. Le dijo: trae una tabla, un martillo y un clavo. Le dijo: clava el clavo en la tabla. Y lo clavó hasta adentro. Dijo: que ahora saca el clavo. Y entonces, con la otra parte del martillo, que tiene como unos garfios así, sacó el clavo. Le dijo: qué bien, lo has hecho muy bien. Dice: ahora saca el agujero. Ya el agujero no se pudo sacar. Es decir, siempre va a haber ciertas consecuencias negativas que quizá deben de servirnos como ejemplo recordatorio de las cosas que hemos hecho mal para nunca más volver a hacerlas, ¿verdad? Pero la pena máxima, el Señor la perdonó completamente. Es más, esto que se lee aquí en el versículo 7 está sacado del Salmo 32 precisamente, de esa experiencia que tuvo David, de que a pesar de su pecado y de su culpa, Dios no le imputó esa culpa, sino que la creencia, la confianza de David en él fue lo que le dio la justicia divina. Veo que ya los diáconos y diaconisas están listos para la ofrenda, así que voy a terminar enseguida. Una cosa más, no se me adelanten, pero tampoco se me atrasen, ¿ok? Ok. Vengan conmigo, miren lo que dice, vengan conmigo ahora un momentito a Primera de Reyes, capítulo 14. Este no sé si es un texto muy conocido, pero si no lo tienen subrayado, ojalá que lo puedan subrayar ahora en sus Biblias. Primera de Reyes, capítulo 14, y vamos a leer el versículo. Bueno, ok, David ya había pasado, estamos hablando ahora en la historia de Israel, cuando ya 2 o 3 generaciones después de David, ¿ok?
Recuerden quién era David, ¿verdad? Era un hombre pecador que transgredió todos los mandamientos de Dios. ¿Me siguen? Pero ya se arrepintió y confió en aquel que justifica al impío. ¿Estamos? Ok. Ahora miren cuál es la opinión que tiene Dios de David. ¿Ok? Versículo 8. Y ahora dice Dios: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, a Jeroboam. Ok, aunque no está el nombre aquí. Y tú no has sido como David, mi siervo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Qué les parece? ¿No dicen amén a eso? Si hay un momento en la vida para alabar al Señor es ahora. Porque si Dios hizo esto con David, lo tiene que hacer conmigo. ¿Sí o no? Lo tiene que hacer contigo. Lo tiene que hacer con todos, ¿sí o no? Con todos aquellos que creen en Él, con todos aquellos que confían en Él. No importa cuál es tu pasado, no importa lo que has hecho. Una vez que te has arrepentido, el Señor ha erradicado de tu récord, de tu registro, todas esas cosas malas, y Él solamente se acuerda de lo bueno que has hecho. Porque no dice aquí, ¿cuántos mandamientos hemos dicho que transgredió David? Todos. Sin embargo, dice, guardó todos mis mandamientos. Dice, anduvo, ¿cómo dice? Anduvo en pos de mí con todo su corazón. Pero no le entregó el corazón a Betsabé o Betseba, ¿no? Haciendo solamente lo recto delante de mí. Por eso yo hoy día estoy contento, soy feliz. No siento la frustración que en otra época en mi vida he sentido, porque lo mismo que hizo con David ha hecho conmigo. Y cuando el Señor abre el registro o alguien le pregunta, oye, ¿y aquel Antonio, aquel que estaba allí en el semi y que se portaba mal a veces, casi nunca, pero a veces, y que hacía bromas pesadas y que esto y lo otro, y que quizá hirió u ofendió a algunas personas? ¿Qué me dices de él? Y el Señor dice, un momentito, abre el Señor su iPad y mira allí y dice, no, Antonio guardó todos mis mandamientos, anduvo en pos de mí con todo su corazón y solamente hizo lo recto delante de mí. Mire, la señora White también está de acuerdo conmigo. Miren cómo dice. Camino a Cristo, de nuevo, esta es otra cita del Camino a Cristo, página 62. Si te entregas a Cristo y lo aceptas como tu Salvador, por muy pecador que hayas sido, serás justificado. El carácter de Cristo está en lugar del tuyo y eres aceptado por Dios, justo y bueno, como si nunca hubieras pecado. Amén, ¿no es cierto? Esa es la justicia de Dios. Y miren el último texto para finalizar. Regresemos a Romanos capítulo 5. Miren el último versículo. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, habiendo sido hechos justos por nuestra confianza en Dios, tenemos paz. Por eso yo empecé diciéndoles que a mí me llevó un tiempo entender esto, pero gracias a Dios que lo entendí a tiempo, ¿no es así? Y hoy me gozo en la paz que Cristo da, me gozo en la seguridad de la salvación, en la seguridad de la vida eterna y en la seguridad del concepto y opinión que tiene Dios de mí. Por eso quiero terminar simplemente diciendo, si tú, no importa los años que lleves en la iglesia, todavía sientes cierta frustración
todavía sientes que hay algo que falta en tu experiencia religiosa, en tu experiencia espiritual, si por algo te sientes amargado, no estás contento, no estás feliz. Una vez un pastor le oí decir: yo sé las personas que entienden la gracia de Cristo cuando voy a cualquier iglesia. Dice, los que entienden la gracia de Cristo me sonríen y me muestran toda la mazorca tienen una hermosa sonrisa en sus labios, ¿no es cierto? Los que no entienden la gracia de Cristo están frustrados, están con cara larga, como si se desayunaran con jugo de limón. Y es cierto, la paz de Cristo transforma tu vida y te da felicidad y armonía como nunca antes has podido disfrutar. Por eso mi llamamiento es, si todavía, no importa que tú estés en la iglesia o cuántos años llevas en la iglesia, si todavía tienes alguna frustración, si tu alma está todavía luchando, entrégate a Cristo, muéstrale tu confianza a Él, rindiéndote completamente a Él. Y Él, que justifica al impío, te va a justificar a ti también. Amén. Los diáconos van a pasar la ofrenda. Que Dios bendiga su misión por la ofrenda que cada uno va a dar de su corazón. Oye, hay mucho talento musical aquí. Mucho talento musical. Antes era mucho más española que se fue perdiendo la llegada de los romanos. Ok, ¿cómo te esperamos? El muchacho aquel que entró es hermano de Gelabel. ¿El muchacho que entró es hermano de Gelabel o el hijo? Sí.